tema, a ver, moratoria no es solo turismo, ¿eh? Mirá No, que no. moratoria es el tema transversal, esto ataca a todo el mundo. A ver, Diego Sartori, si nos escuchamos ahora. Sí, te escucho bien, Eduardo. Buenas tardes a vos, a la gente que te acompaña y bueno, a toda la gente que nos está viendo. Un placer. Muchísimas gracias. Digo, este tema que se está tratando, moratoria y modificaciones, etcétera, es transversal a todos los sectores: industria, comercio, micro, pequeño, mediano, proveedor de servicio. Sin duda. Y hoy tenemos dos problemas, ¿no? La pandemia que nos sorprendió a todos, pero la consecuencia de la pandemia, que es la pandemia económica. Entonces tenemos que reactivar la economía, teniendo en cuenta también las posibilidades del Estado. Entonces tenemos que, bueno, ver cómo nivelamos de la mejor manera para que los beneficios lleguen un poco a todos y podamos poner en marcha esa famosa revolución de la economía argentina y máxime aún ahora, después de esta pandemia, para convertirla en una oportunidad. Es que no es tarea fácil, está muy claro, por eso la discusión. Es decir, ayudo en cuanto al pago de impuestos, ayudo en cuanto al pago de salario, el ATP un 50%, y el paso siguiente va a ser el pedido de capital de trabajo, porque después de 4 meses sin actividad, la rueda, bueno, hay que comenzar a moverla. ¿Con qué? Sí, exacto. Hay sectores de la economía que están muy golpeados. Ustedes hablaban del turismo hace un rato. El turismo es uno de los sectores golpeados y así tenemos varios, los que hacen eventos, transportes escolares, bueno, varios sectores de la economía muy marginados y muy golpeados. Otros que con la pandemia han tenido una oportunidad, se han reconvertido, y también hay sectores que hoy son pujantes y se volvieron más, inclusive fuertes, a la hora de vender servicios. Así que bueno, tenemos que buscarle un equilibrio y también teniendo en cuenta que el Estado sufrió también un deterioro en sus ingresos últimamente, tratar de nivelar la balanza, ¿no? Diputado Sartori, ¿cómo le va? Claudio Mardones lo saluda desde el piso, ¿cómo está? Hola Claudio, gusto escucharte. Igualmente, diputado. Quería preguntarle, en este escenario, a diferencia de otros proyectos, hay mayores niveles de acuerdo con la iniciativa del oficialismo. Nos hemos encontrado en estos días también con una posición de Juntos por el Cambio dispuesta a aportar su apoyo al proyecto del oficialismo, con el reparo específico de dar acuerdo al cambio y a la aplicación de la moratoria en los impuestos a los combustibles, específicamente por la empresa Oil Combustibles. En ese contexto, el bloque al que usted pertenece tiene un papel muy importante a la hora del poroteo de los votos. Quería preguntarle en este contexto cuál es la posición de su bloque respecto al borrador que ha presentado el oficialismo, a estos primeros avances de acuerdo, y cuáles son las reformas y los cambios que su bloque propone. Bueno, nosotros en principio proponemos 3 cambios, que es, sin lugar a dudas, ampliar la moratoria, que en vez de que sea hasta el 31 de octubre, sea hasta el 31 de diciembre. Y bueno, acá también darle 6 meses de gracia, que lo pueda disponer el Poder Ejecutivo Nacional. También incluir en las obras sociales y ART para que otorguen también planes de financiación y de deudas en condiciones parecidas a las que se otorgan en la moratoria, y otorgar incentivos en los contribuyentes cumplidores mediante diferimiento de aportes previstos a los aportes que se vienen haciendo ahora en este momento, ¿no? Positivos, a los importes impositivos. De por sí, nuestro bloque siempre acompaña y tiene la conciencia de saber que tenemos que apoyar las medidas que el presidente viene llevando adelante, porque han sido medidas acertadas hasta la fecha para reactivar la economía. Y lo vamos a seguir haciendo en ese sentido. Sí, ya que tenemos la apertura, y estos días vino Mercedes Marcó del Pon, Matías Culfas y el ministro Matías Culfas dieron una apertura y varias explicaciones, y hoy también el presidente Carlos Heller ha propuesto seguir el debate para llegar a un consenso y no tener que estar discutiendo quizás 2 o 3 dictámenes, uno en minoría, otro en mayoría. Bueno, hacer aportes. Nosotros estamos haciendo aportes que creo pueden ser enriquecer el proyecto actual, ¿no? Ahora, hay algo, diputado, perdón, real, que no es lo mismo lo que ocurre en Misiones, Mendoza, Neuquén o el AMBA, ¿no? Acá es donde tenemos concentrada la mayor necesidad y tal vez la mayor
el mayor aporte en cuanto a tributación de impuestos. O sea que, ¿no? Eso también lo van a tener que discutir. La Argentina es tan amplia. Que estamos discutiendo y sabemos perfectamente la problemática hoy, como bien lo decís, no tiene que ver inclusive en la cantidad de infectados. Ustedes están arriba de los 4.000 por día en el AMBA y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total, en lo que se viene dando a nivel país, tienen los índices más altos. Y en el interior, nosotros hoy tuvimos un caso, después de tener 41, tenemos 42, con solamente, y por suerte, lamentar 3 víctimas. Entonces son situaciones distintas. La apertura de nuestra economía es un poco más abierta que la de ustedes y lógicamente que tenemos que buscar un equilibrio y un consenso entre todos. Por eso la postura del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y del interbloque nuestro es siempre buscar consensos para llevar adelante el mejor proyecto. Y eso fue nuestro aporte hoy en la reunión que bien presidió Carlos. Diputado Sartori, Leonardo Fredes lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo está? Bien, le pregunto, vienen, además de este proyecto que se está tratando de moratoria, el Ejecutivo mandó la ampliación presupuestaria y el tema de la deuda externa bajo legislación local. En esos temas, ¿qué posicionamientos tienen o cómo ven el debate? No, creo que nosotros no debemos desconocer el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos para salir de esta situación. Entonces, cuando tenemos una situación como la que tiene el país hoy, hay que buscar los consensos. Y los consensos tienen que ser que nos beneficien a todos. Acá tenemos que dejar de lado las cuestiones partidarias y las cuestiones que por ahí nos convienen a unos u otros. Tenemos que pensar en una Argentina grande que pueda llegar con soluciones a todos los sectores. Y después de esto que nos sorprendió, que es la pandemia, tenemos que ser más dialoguistas que nunca. Pero diálogos con resultados positivos para la gente, que es lo que espera la gente de nosotros los políticos. La gente de nosotros los políticos espera que le llevemos las soluciones y lo más rápido posible. No le gustan las discusiones o los debates que no llevan a ningún puerto o que no traen algún beneficio que hoy necesita la Argentina. Así que la posición nuestra siempre va a ser una posición constructiva. Esa es la posición del bloque del Frente de la Concordia de Misiones y es la que también está en su mayoría consensuada en el interbloque federal que preside José Luis Ramón y que nosotros acompañamos. Sartori, llegaron a tratar el tema, porque no es un tema menor, acordar o no con los acreedores en el mundo, porque un tema es lo macro, pero puertas hacia adentro, si no se llega a acordar, si no aceptan, el problema se da en el sector privado, ¿no? Créditos, etcétera. Nosotros somos conscientes de eso y vimos también la contrapropuesta hoy que hicieron los acreedores internacionales al gobierno nacional. Y se ve la buena voluntad del equipo encabezado por Martín Guzmán y su equipo y el presidente, que están buscando una solución para que después de post-pandemia tengamos una economía más fortalecida. No quedemos en la posición de ser otra vez que un país que puede llegar a estar en default, sino que estamos buscando una mejor alternativa para poder tener un país que nos mire de otra manera y que podamos crecer. Entonces creo que hoy la solución pasa por arreglar las cuestiones internas y fortalecer lo nuestro interno para poder salir fortalecidos. Bueno, está muy cerca y la diferencia entre lo que Argentina propone y los acreedores también han propuesto en esta contrapropuesta. ¿Cree que definitivamente Argentina va a ser sí o se va a quedar plantado, como dijo el presidente, hasta acá llegamos y punto? No, yo creo que va a haber un acuerdo, soy optimista al respecto y necesitamos que haya un consenso entre los acreedores que tendrán que ceder algo y nosotros, bueno, buscar un equilibrio porque necesitamos tener una Argentina posicionada para la post-pandemia. Diputado, usted lo debe saber mejor que yo, los economistas siempre dicen que los impuestos de mañana dependen de la deuda de la actualidad. O dicho de otro modo, la deuda de hoy son los impuestos que vamos a pagar mañana. En ese plano, teniendo en cuenta el impacto de la emergencia, ¿qué plazos de gracia para comenzar el pago de las facilidades de los impuestos se están evaluando y cuáles son los mayores puntos de desacuerdo que han atravesado en este momento en las reuniones de la Comisión de Presupuesto y Hacienda? Los desacuerdos son los lógicos y normales de posturas políticas a veces distintas, que es la que yo reclamo dejarla un poco de costado hoy, ¿no? Hoy hay que mirar la macroeconomía, pero no dejar de mirar la microeconomía, que es la que hoy está muy afectada, y tenemos que ponernos de acuerdo, más allá de las cuestiones políticas partidarias, para hacer en consenso una salida de esta
post pandemia que necesitamos estar muy afianzados entre todos. Por eso creo que llegan los momentos de buscar muchos acuerdos y consenso. Y creo que también después hay que trabajar mucho en una revisión impositiva. Acá pues tenemos que discutir si la Argentina tiene una sobrecarga de impuestos y se debería simplificar las cuestiones para poder recaudar más, llegar quizás con un abanico que sea más amplio pero que sea más efectivo. Bueno, creo que después de la pandemia tenemos que buscar también un punto de equilibrio que nos haga crecer como país. Tenemos que discutir cuestiones laborales, tenemos que discutir cuestiones de moratoria sobre moratoria que la venimos dando, pero bueno, en este marco tenemos que discutirlas. Pero bueno, tratar de hacer una Argentina definitivamente diferente y distinta. Bueno, usted ha nombrado allí dos temas claves, ¿no? Hay que rever la presión impositiva. Mucho no hay que discutir, hay una presión impositiva, es impresionante. Y por otro lado, la situación laboral, que una relación está relacionada una cosa con la otra, ¿no? Baje impuestos y se va a contratar más gente. Hay tal vez una revisión también en cuanto a la legislación laboral. Sin duda, si miramos nosotros, que no hay mucho que inventar, sino que tenemos que mirar de los países exitosos del mundo y coger también, si nosotros no hacemos alguna cuestión de los dos puntos que estamos hablando, difícilmente podemos pegar como país. Y creo que Argentina es un gran país, lo que necesitamos es un gran acuerdo nacional, ¿no es cierto?, para poder salir adelante. Y estos dos temas son cruciales, fundamentales, impositivos y laborales. Si no, imposible poder revertir la situación en la que estamos metidos. Una cortita cambiándole de tema. Al principio de la pandemia, Misiones tuvo algunos inconvenientes con la frontera con Brasil porque hay ciudades limítrofes que incluso tienen frontera seca y es muy difícil el tema de las políticas que lleva Brasil con las que lleva Argentina. ¿Cómo están en ese tema ahora? Y la otra pregunta, ¿cómo se piensa activar el turismo en Cataratas, que es una de las principales fuentes de ingreso de la provincia? ¿Cómo sería escalonado primero con turistas locales y para cuándo prevén o piensan que se puede dar el turismo internacional? Bueno, un tema muy clave tocó usted. Yo creo que Misiones, que hace mucho lo reclamamos, pero creo que hoy no es el momento de reclamarlo, es una provincia distinta, diferente y atípica al resto del país porque tiene un brazo inserto entre dos países limítrofes. O sea, tenemos la problemática de nuestro país más las asimetrías con Brasil y Paraguay, que hoy con la pandemia queda totalmente a la vista y marca lo que nosotros tuvimos que hacer y lo que tenemos que hacer para tener una política no solamente fiscal en este caso, sino sanitaria con respecto a los países limítrofes. Fíjense ustedes lo que hace Brasil. El presidente Bolsonaro trata la pandemia como un tema menor y como si no tuviera importancia. Tiene casos en todos los lugares de la frontera. Yo vivo a 40 kilómetros de la frontera, en el centro acá, en Puerto Javier, que todos los días tiene montones de casos de coronavirus y tiene también que lamentar víctimas. El caso de Foz de Iguazú es exactamente lo mismo. Entonces tuvimos que luchar contra eso. Y a pesar de ellos, con las políticas de Estado que nosotros venimos llevando adelante hace mucho tiempo, pudimos lograr el objetivo de contener nuestra cuestión sanitaria, que también está respaldado por un sistema de salud que no está improvisado de un día para el otro, sino que viene de años, de una política que lleva adelante justamente el nuestro que gobierna hace años la provincia de Misiones. Con respecto al turismo, en Cataratas del Iguazú se hizo hace una semana una prueba piloto dentro del parque, donde se utilizaron los protocolos para volver a reactivar y se lo hizo el fin de semana pasado con el turismo local, en el mismo sentido con los otros destinos turísticos que son varios, pero vamos a nombrar a dos más, que es el Salto de Moconá y la ruina de San Ignacio, que también se hicieron protocolos sanitarios que permitieron a los misioneros que puedan visitar estos destinos turísticos para ir pensando a ver cómo abrimos. Por ahora con turismo interno, y usted lo planteó muy bien lo que está pasando en Brasil, el principal cliente y gran parte de la Argentina. Bueno, pero todo pasa y esto también va a pasar, diputado Sartori. Gracias por estos minutos, muy amable. A ustedes por la deferencia de haberse comunicado conmigo. Les mando un abrazo. Gracias, muy amable. Cuídense mucho. Gracias, muy amable.